Esta semana, desde la Palabra de Dios, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad, y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solamente el Padre. Vamos cerrando ya el ciclo litúrgico, como les decía al principio. Estamos terminando este ciclo, que fue el ciclo B. Y esto dentro del proyecto de liturgia que tenemos en la Iglesia es también una invitación para hacer una revisión de nuestra vida pensando precisamente en el final. Hoy hemos escuchado este texto que nos habla en un lenguaje apocalíptico, es una forma característica de escribir, sobre todo en el Antiguo Testamento, que los judíos pues conocían bien. Está lleno de signos, son elementos que no forzosamente se refieren a realidades como nosotros las identificamos, ¿verdad? Sino son elementos que necesitan una interpretación, pero que finalmente nos hablan del final de este periodo de creación que culmina con el regreso de Jesús glorioso, que nos llevará ya a vivir a todos. O sea, ya esta parte de la existencia del mundo pues habrá terminado. Y bueno, pues es una invitación para nosotros para dar una revisadita a nuestra vida. Desde hace mucho tiempo, y es una buena oportunidad para pues recordarlo, tanto para los que me van siguiendo en las redes como para ustedes aquí en este breve tiempo que tengo, de la importancia que tiene la palabra de Dios. Quisiera hoy fijarnos en este último versículo que nos presenta la Escritura hoy, en donde nos dice: todo puede pasar, pero mi palabra no pasará. O sea, la importancia de la palabra de Dios. Para nosotros los católicos esto pues desafortunadamente desde muchísimos siglos atrás pues se fue quedando por ahí escondida en los conventos, la liturgia en latín, y no será sino hasta el siglo pasado, al principio del siglo pasado, que inicia este movimiento bíblico que culmina en el Concilio Vaticano II con la Dei Verbum. Y bueno, pues aquí viene una de las grandes reformas, una de las grandes invitaciones de la Iglesia a retomar todos nuestra palabra, que la palabra de Dios vuelva a ser el elemento a través del cual nosotros podamos dirigir nuestra vida. El Salmo 119, en el verso 105, que ya he tomado en algunas ocasiones con ustedes, nos dice que la palabra tiene que ser luz y lámpara de nuestras vidas. La mayoría de los católicos no la conocemos, ¿verdad? Nuestro catecismo pues es un catecismo, el conocer, el aprender prácticamente de memoria una serie de sentencias, quién es Dios, los ángeles, un poco de la
lo que se llamaba anteriormente la historia sagrada, donde nació Jesús, quién fue su mamá, su padre aquí en la tierra, cómo murió, etc. Pero no conocemos más de esto. O sea, no conocemos todos los elementos que tiene la Sagrada Escritura para que nuestra vida sea conforme a la voluntad de Dios. En 1521, cuando se inicia la Reforma Protestante con Lutero, pues una de las cosas que va a proponer, y bueno, le va a ayudar muchísimo, que precisamente en este siglo XVI nace la imprenta, es el volver a tomar la palabra de Dios como base para todas las decisiones y sobre todo para reconstruir, pues él decía, la iglesia, ¿no? Ciertamente en ese tiempo, pues la iglesia no lo entendió, decidió mejor excomulgarlo y bueno, pues no será sino hasta después del Concilio Vaticano II, cuando Pablo VI le levante la excomunión a Lutero y dice, hermanos, creo que no en todo estaba equivocado este hombre, ¿verdad? O sea, era una invitación a revisar nuestra vida, era una invitación a que tomáramos en serio la palabra de Dios y que construyéramos una iglesia basada en la palabra, que es lo que hace ahora la Dei Verbum. O sea, una de las constituciones más importantes, dentro de las 5 más importantes del concilio, se llama la palabra de Dios, Dei Verbum. Y a partir de esto se relanza con fuerza todo el movimiento bíblico en la iglesia. Va todavía muy lento, la gran mayoría pues todavía no la conoce. Muchos movimientos muy antiguos, como movimiento familiar cristiano, por ejemplo, han ido ya introduciendo en su formación la palabra de Dios. Y bueno, vamos en un proceso lento en el que vamos pues tratando de incorporar la palabra de Dios a nuestras vidas. Uno de los elementos importantes pues a tener en mente es, o sea, ¿qué es hasta ahora lo que ha regido mi vida? ¿Cómo la he manejado? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los elementos con los cuales yo manejo mis negocios? ¿Manejo mi vida? Y dentro de mi vida, pues ahí podríamos tomar muchísimos elementos, ¿no? ¿Cuáles son los principios rectores en toda lo que es mi existencia? ¿Qué es lo que le ha dado forma? ¿Qué es lo que le ha dado vida? ¿Qué es lo que me ayuda a tomar decisiones? Vean hoy el tema de todos estos elementos que tenemos hoy. Por ejemplo, hoy tenemos guías para todo. La guía para los padres, para los adolescentes, cómo educar a un adolescente, cómo educar a un niño, en fin, hay muchísimos libros de todo tipo, de toda clase de autores. Pero la pregunta es, ¿y estos autores verdaderamente conocen el proyecto de Dios? El hombre es un misterio y la vida lo es también. Necesitamos nosotros alinear nuestro misterio al misterio de Dios y para eso Dios nos dejó su palabra. De tal manera que nuestra vida, siguiendo su palabra, puede estar siempre alineada a un proyecto maravilloso, a un proyecto de vida, a un proyecto de amor, a un proyecto de paz. Pero si no conocemos la palabra, pues entonces, ¿quién gobierna nuestras vidas? ¿De dónde vamos sacando la información para tomar las decisiones? Por eso hoy nuestro mundo, pues, está un bastante de cabeza. Porque muchas de las decisiones las tomamos o nuestros criterios se van forjando a través de las redes sociales. ¿Quién escribió eso? Pues quién sabe, porque en las redes sociales cualquiera puede poner cualquier cosa y uno no sabe ni qué es lo que se está diciendo. Tenemos mucha confusión, tenemos muchos elementos que dicen que esa es la verdad. Tenemos muchos elementos, muchas doctrinas, muchos pensamientos hoy. Vivimos en un mundo plural y de todo esto, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Decía Pilato cuando se presentan para acusarlo, ¿verdad? Jesús es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida.
Jesús nos dice en Juan 17, 17, dice, mi palabra es la verdad. Mi palabra es la verdad. Necesitamos conocer la verdad. De lo contrario, siempre andamos, como les digo, tirando pa'l monte, ¿verdad? Porque al no tener luz en nuestras vidas y en un mundo tan rápido de decisiones que tenemos que estar tomando continuamente, es muy difícil, es muy complicado que nuestra vida verdaderamente se alinee a un proyecto, voy a decirlo así, exitoso. ¿Qué quiere decir tener una vida exitosa? Quiere decir ser feliz en la vida. Eso quiere decir una vida exitosa. Pobre, rico, como ustedes la quieran, como le haya tocado a cada uno vivir. Pero la vida es exitosa cuando la persona es feliz, porque ese es el proyecto de Dios para el hombre, que el hombre sea feliz. Y podemos pasar por la noche o por el día, podemos pasar por la enfermedad o por la salud, pero eso no mengua nuestra felicidad, porque es algo que ocurre dentro de nosotros, es algo que está siempre presente en el ser humano. Pero no se adquiere la felicidad a menos que vayamos siguiendo una ruta que nos conduzca a ella. Y la única ruta que conduce verdaderamente a la felicidad es la palabra de Dios. Si me permiten esta expresión, yo creo que lo más tonto que puede hacer una persona es no conocerla. Es no conocer el proyecto que Dios formó para nosotros. Nosotros no nos creamos solos. Hay alguien que nos creó, que creó todo lo que existe. En la medida en que vamos analizando más nuestro pensamiento y lo complejo de nuestra vida y de nuestros pensamientos, nos podemos dar cuenta de que tiene que haber alguna guía, algo que me ilumine, algo que le dé forma a todo esto. Alguien planeó todo esto que existe. Alguien planeó la relación del hombre con la mujer. No lo inventamos nosotros. Es un plan de Dios. Dios planeó la familia. Dios planeó nuestra coexistencia en comunidad. Dios lo planeó todo. ¿Cómo debía de ser? Poco a poco y en medio de oscuridad, va a decir la Lumen Gentium, en medio de luces y sombras, el hombre fue avanzando, ¿verdad? Y sigue avanzando, pero ahora la palabra de Dios viene a darle una claridad cada vez más grande, y en la medida en que Dios se hace más presente en nuestra vida, esta claridad es cada vez más refulgente, cada vez es más difícil tropezar. Cuando no tenemos en el corazón y en nuestra mente la palabra de Dios, es bien fácil que tomemos caminos equivocados, que dirijamos mal nuestra familia, que dirijamos mal nuestra sociedad. Vean ustedes el tipo de sociedad que tenemos en una sociedad que hoy no sigue los principios divinos. Hoy el Señor nos dice, tomando las palabras de Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú abres, yo entraré. Así se llama un programa de evangelización que he establecido en muchas partes. Ábreme, déjame entrar a tu vida, déjame enseñarte, conóceme, dame la oportunidad. Dense la oportunidad, hermanos, de conocer a Dios. Dense la oportunidad de conocer su palabra y van a ver que es verdaderamente maravillosa. Ciertamente muchas cosas no son muy simples. Ciertas cosas en medio de nuestra sociedad y de esto que ha venido pasando en nuestra vida a lo largo de muchos siglos, nos hemos acostumbrado a hacer las cosas mal y cada vez más mal, cada vez más lejos del proyecto de Dios. Por eso cada vez sufrimos más, por eso cada vez nuestras familias batallan más, por eso batallamos más en nuestra coexistencia humana, porque nuestra vida se va despegando del proyecto de Dios porque ni siquiera lo conocemos, no le hemos dado nunca la oportunidad. Dense la oportunidad. Les voy a leer un texto pequeño de Josué. Así empieza este texto en donde Dios le encarga a Josué
el proyecto de la conquista de la tierra prometida. Nosotros estamos en este proyecto de conquista. Queremos conquistar la felicidad, queremos tener una bonita familia, queremos tener un bonito mundo, queremos tenerlo todo bonito. Y ese es el proyecto de Dios. Por eso cuando leemos el Génesis y vemos todos estos elementos que nos presenta el autor, pues de esto nos habla, esto es lo que quiere proponernos. Te creé para que seas feliz. La única forma es hacer las cosas como yo te digo. Es el verso 8 del capítulo 1 de Josué. Dice, ten siempre en tus labios las enseñanzas del libro de la ley. Medítalo día y noche para cumplir exactamente todo lo que está escrito en él. Y fíjense lo que dice al final del versículo. Así prosperarás en todas tus empresas y en todo tendrás éxito. Hermanos, esta es la verdad. Es la palabra de Dios, del Creador. Él no miente. Si dice que tendremos éxito en nuestras empresas, si dice que así prosperaremos en todo, ¿nos está vacilando? ¿Es un Dios mentiroso? ¿Está jugando con nuestras vidas? Pues entonces creamos en otra cosa, ¿no? Pero no es así. Para que tuviéramos la certeza de que esto que estoy tomando del Antiguo Testamento es verdad, envió a Jesús la palabra, su palabra. Esta palabra, dice San Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros, dice en su primera carta, en el versículo 1, verso 1 al 4, dice, y nosotros hemos comido con Él, lo hemos tocado. Nosotros somos testigos de esta realidad. Es verdad, hermanos. Basta con que nos dejemos guiar por la palabra de Dios para que toda nuestra vida tome un rumbo correcto. Obviamente, para eso, pues es necesario conocerla. Cuando nosotros no seguimos la palabra de Dios, podemos ser gente muy religiosa que comete graves errores. Un sacerdote de otro tiempo, ¿verdad? No mucho, del siglo pasado, cuando las reglas morales eran diferentes a las que hoy vivimos. Una de las personas de servicio de la casa, pues no se había puesto medias, que era algo pues muy, como que era parte de las reglas de la sociedad de aquel tiempo, sobre todo clase media alta para arriba, ¿no? O sea, todas las mujeres tendrían que usar pues vestido, falda, ¿verdad? Y ponerse medias, no como que era una falta de respeto el que la mujer incluso pues enseñara así naturalmente sus piernas, entonces tenían que ponerse medias. Y llegó este sacerdote a la casa y vio a la persona esta que servía que no traía medias. Y entonces le dijo a la señora de la casa, corre a esa mujer porque no tiene medias. Faltando completamente a la caridad, completamente a la caridad. Y la caridad tiene que estar por sobre todo, porque dice así Jesús, es por el amor como los van a conocer como mis testigos, por el amor, no por usar medias o no medias, no por traer una falda u otra falda, sino por la caridad. Ese es el sello distintivo. Todo el Evangelio de Juan, sus cartas, escritas ya al final del siglo, le apuestan al amor. El Evangelio de Juan, Jesús le apuesta al amor. Es la fuerza que vence el mundo, el amor. Y por eso en Juan dice, cuando vean que se aman, sabrán que son mis discípulos.
muy religioso el padre. Y esto tiene que empezar desde que son chicos. Hoy espero que ustedes no hayan tenido esta experiencia, pero yo en mi vida pastoral me encuentro frecuentemente. Mucha gente quiere hablar conmigo, especialmente los padres de familia, más las mamás, porque el hijo es rebelde, porque no le hace caso, porque anda metido en no sé qué tantas cosas. Hoy el tema de la droga, la homosexualidad y bueno, tantos problemas sociales que hoy vivimos, ¿verdad? Y me dice, pues ¿qué hago? Pues ya ahorita es difícil hacer algo, ¿no? Rece e invítelo, ¿verdad? La instrucción empieza desde que son chiquitos. Desde que son pequeños deben conocer la palabra de Dios. A mí me da mucho gusto en otra parroquia que estaba, cómo los niños, conforme iban creciendo, iban ya teniendo la oportunidad de leer, pues viendo que sus papás traían la Biblia a misa, ellos también querían su Biblia. Y bendije muchas Biblias para los niños, Biblias normales, no Biblias para niños con pedazos cortados, no, la Biblia normal, para que la pudieran leer también aquí. Y me daba mucho gusto cómo los papás les marcaban, mira, aquí está, y iban tomando gusto por la Sagrada Escritura. El Deuteronomio, uno de los libros más antiguos de la Biblia, dentro del Pentateuco, en el capítulo 6, a partir del verso 4, le dice al pueblo de Israel que tiene que enseñarle a los niños desde pequeños la palabra. En esta semana me hicieron llegar un video que me sacó las lágrimas. Una niña, yo creo que debe tener 10 años, 12, no más de 12 años, una chiquilla. Y decía, ¿cómo se presenta Jesús en la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento, ¿no? Se sabía todos los libros y en cada uno explicó rápidamente. En Génesis dice, Jesús es el Creador. Luego en Éxodo es nuestro guía, y luego en Levítico es nuestro maestro, y luego en Números, y así fue recorriendo todos los libros históricos, los sapienciales, se pasó el Nuevo Testamento, todas las cartas, al Apocalipsis, y al final hace un epílogo hermosísimo, donde dice, y Jesús es el Señor, es el principio y el fin, nadie lo creó, existirá para siempre. Se levantó todo el público a aplaudirle y la niña no paraba, se puso a llorar. Yo también me puse a llorar con ella. Lo que había en su corazón, cómo ardía el corazón de esta huerca. No pasaba de 10 años, 12 años a lo mejor. Y se expresaba de Jesucristo como palabra, como Salvador, como principio, como fin, como guía, como hermano, como todo, era todo en la Biblia Jesús. Una niña, de memoria. Y la parte final es verdaderamente, no sé si alguien lo haya recibido, pero de veras es tremenda. Claro, no era católica, ¿no? Los católicos no sabemos ni siquiera cuántos libros hay, ni que existe siquiera Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Mucho menos qué papel pudiera representar Jesús en cada uno de los libros. Podemos avanzar. Cuando el niño desde pequeño conoce a Cristo, cuando conoce su palabra, tendrá éxito, dice el libro de Josué, tendrá éxito, le va a ir bien. No va a fracasar en su vida, ni en su vida matrimonial, ni en su vida familiar, ni en su vida de estudiante, ni en su vida con sus papás. Todo va a funcionar bien. Ahora que estaba allí en Irapuato, platicando con muchas familias que han entrado al movimiento Vivir en Cristo, pues ya grandes, ¿verdad? O ya cuando los hijos tienen 16, 18 años, dice, padre, pues es que batallamos mucho. Pues sí, ¿no? Ahorita ellos ya tienen sus criterios, su formación, el mundo ya los atrapó, sacarlos de ahí no es fácil, no es fácil. Es mucho más fácil cuando empezamos desde pequeños.
Anteriormente era más fácil, las familias éramos más católicas, ¿verdad? Eso facilitaba que pudiera entrar con mayor facilidad. Hoy las familias, pues, vean ahora también después de la pandemia cuánta gente se ha retirado de la iglesia, empezaron viéndola por por los medios de comunicación y ahorita pues ya para qué, o sea, ya como que ya es suficiente, ¿no? Como que ya no lo necesito, ¿no? Entonces, les decía, estamos llegando al final de este ciclo. Creo que valdría la pena que tomáramos alguna idea para la próxima, algún proyecto. A lo mejor, pues como les he comentado en alguna ocasión, pues traerse una libretita o ahí en sus celulares, en la parte de las notas, tomar una nota, qué referencias hizo el Padre, a qué se refirió, qué citas tomó, cuál fue la orientación que le dio a la palabra de Dios. Aquí tomé solamente parte del último versículo. Mis palabras no pasarán. La importancia de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para mí? ¿Quién me dirige? ¿En qué me dirijo? Y eso me lo llevo y lo puedo después, porque ahorita vamos a salir, vamos rápidamente a los automóviles, vamos a ir a comer, etcétera, o a la casa ya a hacer otras cosas, en fin. Nuestra vida se programa desde antes y es difícil repasar. Pero quizás el miércoles o otro día, ahora que estuve allá en Estados Unidos, un padre decía, bueno, pues no se las voy a poner muy difícil, yo se las pongo un poquito más complicada, pero esto es lo que asegura que el contenido pues crezca. Pero él decía algo muy sencillo, dice, ¿de qué platican cuando se suben al coche? Pues platiquen de la homilía, platiquen de la palabra, compartan y comenten lo que vieron, lo que aprendieron. Ciertamente está calientito, que pasa para el miércoles, para el jueves, para el viernes. Entonces necesitamos hacer proyectos. La palabra de Dios me inquieta, me guía, y cuando alguien me guía tengo que tomar decisiones, tengo que encaminar mi vida. ¿Tú qué vas a hacer ante esta palabra? Un día va a llegar el final de tu vida. ¿Cómo te va a encontrar el Señor? ¿Cuáles notas llevaste? ¿Qué guía tomaste? ¿Cómo fue tu vida? ¿Fue exitosa o fue un fracaso? Y todo esto depende, mis hermanos, de cómo nosotros aceptemos o rechacemos esta palabra de vida, esta palabra que conduce, esta palabra que ilumina, esta palabra que está llena de verdad, esta palabra que es amor, esta palabra que es esperanza, esta palabra que es alegría. Ojalá y dentro de nuestros planes para el año que entra, pues sea iniciar algún curso de Biblia. Tenemos ahí en mi página muchos elementos. Quiero el año que entra, con el favor de Dios, empezar aquí también con un grupo de evangelización bíblica, en fin. Pero son decisiones que cada uno de nosotros tiene que ir tomando. Quien no se ilumina con la palabra terminará siendo instruido por el mundo, y esto, mis hermanos, nunca nos llevará a un buen final. Dejemos que la palabra de Dios nos guíe y estaremos garantizando una vida plena y feliz. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.